Efectivamente, bienvenido a la entrevista de Haz Noticias, ya lo vio usted, hoy vamos a abordar un tema muy interesante en donde usted como padre de familia, como madre de familia debe poner mucha atención y precisamente para hablar de ortopedia maxilar nos acompaña Adriana Granados, ella es cirujano dentista, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Doctora, bienvenida. Muchas Gracias por gracias. estar con nosotros y poder platicar de este problema ortopedia maxilar. Vamos por partes, si me lo permites. Claro. ¿Qué es la ortopedia maxilar? ¿Qué está estudiando esta parte? Bueno, la ortopedia maxilar es una rama de la odontología que se encarga del estudio y tratamiento de las disfunciones que pueden presentarse en los maxilares, tanto en el superior como en el inferior. Hoy el nombre correcto del maxilar inferior es mandíbula. Entonces, ella se encarga de hacer las correcciones a través de las disfunciones que pueden presentarse en la musculatura que soporta los maxilares y la lengua. Obviamente este padecimiento del que vamos a hablar, lo platicábamos hace un momento, Adriana, se detecta a veces muy tarde o no se detecta a tiempo. Estas características, ¿cómo van surgiendo? Vámonos hacia los niños, que es el principal problema en Claro. donde se va desarrollando este padecimiento y que después, como lo decías, va hacia una malformación, tanto del maxilar superior como del inferior. Pero, ¿cómo debemos observar o qué cuidados debemos de tener para evitar consecuencias mayores o posteriores a la infancia de cualquier pequeño? Claro. Muchas veces llegan a la consulta los pacientes que son remitidos, ¿no? Realmente son padres que están muy interesados en el tratamiento de los hijos porque muchas veces dicen, le veo los dientes chuecos, yo veo que algo está pasando con él, no cierra bien la boca. Entonces, es ahí donde nosotros iniciamos con el diagnóstico del paciente. Nosotros tenemos que observar al paciente cómo está respirando, dónde está posicionada la lengua, cómo es su perfil, cómo está él realizando su masticación. Y entonces iniciamos todo un procedimiento para realizar un diagnóstico. Entrevistamos a los papás, iniciamos a ver desde cuándo usted está observando este padecimiento. Claro. Es muy importante que los papás nos platiquen acerca de cuál es realmente el objeto de la visita en el consultorio. ¿Hay confusión cuando te llegan a ver o cuando se está padeciendo este mal en el sentido de que lo confunden a lo mejor con una sinusitis porque duerme respirando con la boca abierta o ciertas características que vayan confundiendo a los papás, pero cuando llegan contigo tú ya ves que es un padecimiento del cual eres especialista y les tienes que decir verdaderamente lo que está padeciendo el pequeño? Esta manera de disfrazarse, este mal, ¿qué características tiene? Pues van de la mano, finalmente van de la mano. Si un niño no está respirando correctamente por la nariz, Que podría ser una primera característica. claro, eso va a desencadenar que no haya un crecimiento adecuado en los maxilares. Eh, Vamos a hablar un poquito, antes de explicarte lo que me preguntas, es con referencia a la respiración, ¿no? Yo traje unas láminas con referencia a la respiración donde les puedo explicar efectivamente cómo es la anatomía de la respiración. La nariz es algo muy importante. A través de ella cruza el flujo del aire, tiene algunas funciones como calentarlo, como purificarlo, y entonces regula también ese flujo de aire. Atraviesa por la nariz, entonces baja por la laringe, luego se va a la tráquea y entra a los pulmones, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué hace la lengua o qué pasa en la cavidad oral mientras respiramos? La lengua se va a posicionar completamente sobre el paladar, cierra la cavidad bucal para que entonces pueda producirse la respiración adecuada. Sin embargo, cuando la respiración se está dando de manera bucal, el niño o el adulto tiene una posición encorvada, ¿sí? Entonces la posición de la lengua va hacia abajo y de esta manera el flujo pasa hacia las vías respiratorias. Pero bueno, es importante mencionar que no solo es que la lengua se encuentre en el maxilar. Muchos de los papás regularmente piensan en los dientes, ¿no? Ay, mi hijo está teniendo los Correcto. dientes chuecos, ¿no? Pero O hay, respira mal porque tiene los dientes chuecos.
Regularmente ¿no? no asocian la respiración con los dientes chuecos, pero bueno, sería muy importante Cla- que con esta plática ellos se No, que enteraran, ponga ¿no? atención el Sí, auditorio, ya claro, lo sabe usted, ponga sí, mucha atención a las características que está dando un especialista, sobre todo para que su hijo no tenga consecuencias en años posteriores. claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como papá, no? Vigilar cómo está respirando mi hijo, Estamos hablando 2 años, que tenga 2 años, puede o, ser, o meses, ¿sí? ¿sí? Siempre hay que estar vigilando cómo está respirando. Regularmente un niño que respira por la boca siempre está con la boca abierta. Correcto. Siempre está, los labios están resecos, la posición de la cara, los ¿Cuál ojos. es la posición de la cara? Porque digo, nunca nos fijamos en ese punto. En este caso de la posición, perdón, la posición de la cabeza, ¿no? Cabeza, es que, Entonces, regularmente cuando uno respira, la cabeza está erguida, ¿no? Sin embargo, cuando uno sí, tiende a encorvarse. correcto. Entonces, a la larga, una mala respiración nos va a dar problemas durante la niñez, cuando el niño sea un adolescente y un adulto, ¿no? ¿Hay problemas fisiológicos con este padecimiento en años posteriores o en el momento que se está padeciendo? Claro, en primera, un niño que respira por la boca es un niño muy enfermizo. Constantemente está enfermo de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque hace un momento hablamos de las funciones de la nariz. Sí, Entonces, si él no está respirando por la nariz, no están, todas esas funciones que tiene la nariz no se están realizando porque está pasando el aire directamente a las vías respiratorias sin filtrarlo, sin purificarlo, sin modular el flujo del aire. Entonces, es un niño que va a ser muy enfermizo. que, Es un niño que si la mandíbula se puso hacia atrás para permitir la respiración bucal, entonces puede ser que tenga interferencias. Su alimentación no va a ser buena. ahorita hablamos de alimentación, vamos a nuestra primera pausa, está súper interesante esta plática. ¿Te parece que de regreso hablemos de la alimentación? Y algo que me comentabas que usted debe poner mucha atención en verdad es a la hora de amamantar al niño, usted puede detectar a tiempo, muy a tiempo, si tiene este padecimiento. Estamos hablando de ortopedia maxilar. No se vaya, regresamos, está la entrevista con las noticias. Es increíble esta parte que estamos abordando hoy en la entrevista de As Noticias, pues es un padecimiento que realmente pues ponemos poca atención muchas veces y que a la larga, platicándolo con la cirujano dentista Adriana, que ella es la especialista, pues obviamente hay que poner mucha atención para evitar otras consecuencias, la ortopedia maxilar. Hablábamos antes de ir al corte, Adriana, en el sentido de que ponías un ejemplo, cómo observar a temprana edad este padecimiento, la lactancia. ¿Qué características debemos de poner atención, sobre todo las mamás, al momento de estar amamantando? Bueno, es importante recordar que por la naturaleza, la posición de la mandíbula cuando nace el bebé está posicionada atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el niño nace? Hay que fomentar el avance de la mandíbula. ¿Y este avance cómo se logra? A través de la lactancia materna. El esfuerzo que hace el bebé para succionar, para alimentarse, eso va a estimular para que la mandíbula vaya hacia adelante. Naturaleza humana. Claro, sí. Entonces, a veces cuando no se logra una lactancia materna exitosa, entonces tenemos que recurrir al biberón. Pero ese biberón tiene que tener ciertas características especiales. El chupón tiene que ser un chupón que tenga la forma o buscar la forma que tiene el pezón de la madre para poder lograr un amamantamiento o una alimentación correcta. Buscar la característica del pezón Claro. al tipo de mamila para que el bebé succione. Claro. Si los chupones no son adecuados, ¿qué va a pasar? El niño no se va a esforzar para adelantar la mandíbula y succionar y alimentarse. A veces hay chupones que tienen orificios muy grandes. Entonces, ¿qué hace el niño? Lo único que hace es colocar la lengua Y va. y solito sale, no se esfuerza por succionar. Si él retira la lengua del chupón,
y se alimenta. Claro. No se esfuerza, no No hay ese ese juego movimiento. muscular que tiene que Exacto, no se desarrollar. involucra todo ese movimiento que tiene que hacer el bebé para esforzarse y entonces desatrapar esa mandíbula que por naturaleza tuvo que estar atrás para que él pudiera bajar. ¿Sí? Quiero hacerlo muy gráfico, o Ujú. decirlo como es. Mientras más succione el bebé, quiere decir que está ejercitando muscularmente la parte de sus maxilares, la lengua, lo cual va a ser un beneficio. Claro. En el momento que nosotros le facilitemos esa parte al bebé, a lo mejor estamos fomentando se puede decir, deformación en este momento o un mal desarrollo de mandíbulas. Sí, un mal desarrollo o no se logran los avances que en su momento se requiere, ¿no? ¿Te parece que dejemos al bebé de meses Ujú. y vienen las consecuencias alimenticias ya cuando come de manera sólida, cuando deja de amamantarse? Las características, me platicabas, pues son verdaderamente dolorosas para los pequeñitos. En este momento ya está padeciendo. Quiero Claro. ponerlo así en la Ujú. mesa. El niño ya tiene una falla de ortopedia maxilar Ujú. y obviamente le va a impedir que se alimente bien al masticar, le va a traer más consecuencias. En esta parte, ¿cuáles son las consecuencias que se viven médicamente hablando, Adriana? Mira, cuando un niño está presentando problemas a la masticación, regularmente nosotros en la mandíbula tenemos movimientos de bisagra y de lateralidad. Sí, para Que son nosotros, cuando se mastica, cuando se digamos. mastica, para lograr un bolo alimenticio necesitamos hacer movimientos de bisagra, de arriba abajo y de lateralidad. Cuando el niño está presentando atrapamientos mandibulares o interferencias dentales, no se logra los movimientos de lateralidad y entonces el niño solo come abriendo y cerrando. Eso resulta muy cansado para el niño. Y entonces, ¿qué va a hacer? Puede pasarse horas intentando comer un pedazo de carne y entonces los papás empezamos, apúrate, Mastica bien, mastica bien, pásatelo, ya pásate no el truenes la bocado. boca. Entonces, regularmente eso que para el niño está haciendo algo pues doloroso, porque realmente está tragando los alimentos sin realmente hacer un buen bolo alimenticio. Entonces, niños luego los guardan el bolo alimenticio la comida en las mejillas, porque no pueden realizar Me una buena imagino que masticación. esta parte es, cuando la tienen en sus mejillitas, es que se la tragan o la chupan y muchas veces la tiran, Sí, ¿verdad? Nada más sacan el jugo de la carne o del alimento, el sazón o algo que ellos tengan como sabor y no lo regresan, o sea, claro. simplemente no se No lo, pueden, no se no lo pueden comen. hacer una buena trituración, un buen bolo alimenticio para poder deglutirlo. Adriana, explícale al auditorio en este momento, en esta parte que estamos platicando de la ortopedia maxilar, ¿cuál es la característica que tiene el niño en sus maxilares cuando llegamos a esta etapa que no está funcionando bien? Tenemos que hacer toda una batería de análisis, ¿no? Requerimos que el papá acuda al consultorio, nos proporcione unos estudios que le vamos a mandar a hacer y nosotros hagamos algunos análisis en la consulta. Regularmente, cada individuo tiene una anatomía específica, ¿no? Los tratamientos para cada paciente son específicos. Debemos nosotros como especialistas buscar qué está ocasionando esta alteración en los maxilares. ¿Quién tiene la culpa? ¿El maxilar, Correcto. la mandíbula, los músculos, la respiración? ¿Hay interferencias? ¿Quién es? O puede ser un conjunto de Claro, o características también. pueden ser muchos, ¿no? Claro. ¿Quién es el que me está ocasionando? Ya con pacientes más adultos en la práctica, Adriana, te interrumpo un momento. claro, ¿Por qué dejamos o por qué lo ponemos en el parámetro de adultos? O sea, ¿hay padecimientos que los detectas después de los 30, 35 años? Y no, que dices, bueno, es que tengo una deficiencia maxilar o mi maxilar nunca ha funcionado o mi mandíbula nunca ha funcionado o me acostumbré a respirar de tal manera, pero padezco este mal cuando llegan contigo.
Lo que sucede es que ya cuando son adultos, por ejemplo, si a lo mejor durante la infancia los papás no sabían, ¿no? Que había este tipo de tratamientos, o a lo mejor no se tuvo las condiciones económicas para hacerlo, no lo sé, Claro. porque anteriormente los tratamientos de ortodoncia eran solamente para cierto Nivel nivel social, social, claro. ¿no? Hasta el Entonces, dentista en una claro, época era sí. nada más de cierto nivel social. Entonces, bueno, ya ahora que son adultos, que ya tienen un ingreso y que dicen, bueno, pues yo como que veo mis dientes medios mal, no me gusta, quisiera arreglarlos, entonces llegan a la consulta. Pero entonces nosotros encontramos, por ejemplo, o observo que hay una mordida abierta. El paciente muerde, pero los dientes anteriores nunca se tocan. Y entonces tengo que ver qué es lo que está pasando, por qué tiene esa mordida abierta. Entonces vienen los estudios, reviso. La mordida abierta está ocasionada o por la posición de la lengua o porque está respirando por la boca, ¿de acuerdo? O por un mal hábito, o a lo mejor fue un niño chupadedo y Que te entonces deformas la... que te deformó el maxilar, ¿no? Correcto. Entonces, al momento se identifica. Y si uno no hace un buen diagnóstico, le dice al paciente qué es lo que tiene, por ejemplo, no estás respirando por la nariz, nunca has respirado por la nariz y se dan cuenta, en serio, hacemos algunas Y ahorita que pruebas. tocas ese punto, Adriana, no he respirado por la nariz muchos años Muchos, y sí. entiendo por qué mi dolor de cabeza, entiendo por qué mi dolor de tórax, entiendo por qué me sofoco. O sea, como que vas analizando esa parte al llegar a tus manos como especialista en el tema y obviamente de tus pacientes y empiezas a entender muchas consecuencias que pudiste evitar si hubieras sabido lo que padecías Claro. en esta parte específica del cuerpo. Claro, sí, ya una vez haciendo la historia clínica, el interrogatorio, nosotros nos vamos dando cuenta qué fue lo que ocasionó que hoy el paciente adulto tenga esta ¿Es dentadura. genético? Hay una carga muy importante, sí, porque, bueno, finalmente son dos familias, Claro. dos personas de diferente familia que se unen y tienen un bebé, ¿no? Entonces, el bebé va a agarrar, o va a tener la carga genética de los De papás, los ¿no? De papás, los sí. dos. Entonces, sí, sí lo es, sí hay una carga genética muy importante, sin embargo, también hay cosas que dice, por ejemplo, si uno no identifica ciertos hábitos perniciosos, el niño va a tener ciertas características que le va a dejar ese hábito pernicioso. Una cosa, si hay pacientes que se han quedado prógnatas o han tenido un ¿Qué es perfil. prógnata para la gente que no? Prógnata es cuando la mandíbula está adelantada. Entonces hace que el paciente tenga un perfil convexo. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que tienen ese perfil convexo no porque sean prógnatas o porque su cuerpo mandibular sea muy largo, Es sino genética. simplemente porque se quedaron con interferencias dentales de niños. Correcto. Entonces, como tenían interferencias dentales, la mandíbula se posicionó adelante y nunca se puso a posicionar atrás porque tenía una interferencia dental. Entonces, se posiciona adelante y así se va, creciendo y deteniendo el crecimiento del maxilar y entonces el paciente se hace prógnata. Oye, Adriana, les estás abriendo los ojos a mucha gente, seguramente, porque esa característica en específico muchas veces se confunde. Yo hablaba de genética porque dicen sacó la mandíbula del papá, Claro. pero a lo mejor ya tiene un padecimiento que no se está atendiendo o que no se atendió a tiempo. Claro. Bueno, hablábamos de esta característica. Sí, entonces regularmente nosotros en la calle, entonces vemos caras, ¿no? Vemos perfiles, los perfiles rectos, los perfiles convexos, los perfiles cóncavos, y no sabemos qué hay debajo de eso, ¿no? Entonces, para eso son No, ya nos estás ¿sí? espantando a lo mejor, ¿eh? En serio. Para eso hay que hacer los estudios y ver qué hay detrás de ese perfil. Vamos a hacer una pausa, nuestra segunda pausa, Adriana, si me lo permites, y regresamos con los tratamientos ya en la recta Claro. final de esta plática. Y sobre todo, la intención siempre de platicar con especialistas, usted lo sabe, es que sea una actividad preventiva. Hacemos una pausa, volvemos, no se vaya. Gracias por seguir en la entrevista de As Noticias. Estamos con Adriana, ella es cirujano dentista. Hay en este padecimiento, en ortopedia maxilar, del tema que estamos abordando, pues se crean ciertas características. Tú hablabas hace un momento que en la calle somos personalidades,
que llaman la atención, pero cuando se tiene este padecimiento y con ciertas características, sobre todo me imagino que de la mandíbula prominente, pues llega a haber cierta distinción, cierto, que llamas la atención, y ahí viene la otra parte de este padecimiento, que es el rechazo social que puede sentir la persona que lo padece. ¿Estoy en lo correcto o no sucede esto, Adriana? Sucede y mucho. Es una situación que comienza desde niño, ¿no? Hay mucha burla por parte de los amiguitos desde niños, y pasa a la inversa, ¿no? Cuando el paciente es prógnata, cuando el paciente tiene un perfil muy convexo, que los dientes están muy salidos, entonces los niños son sujetos a mucha burla en las escuelas, en la familia, ¿no? Cuando el niño todo el tiempo está con la boca abierta y la lengua de fuera, mete la lengua, Claro. ¿no? Todo el mundo está dándose cuenta. Diles a los papás que sean conscientes para evitar eso y que no se confundan, Adriana. Sí, claro, eso es muy importante. A veces uno quiere lo mejor para los hijos, Claro. ¿no? Entonces, si hoy hay tanta información y vamos, la mejor inversión que uno puede hacer es en la salud de nosotros, Claro. de nuestros seres queridos, y esto es salud para una persona, ¿no? ¿Los tratamientos cómo son y dónde te podemos encontrar? Bueno, pues mira, ya que nosotros tenemos toda una base de datos, ¿no? Que fuimos recolectando de todos los estudios que le solicitamos, del interrogatorio que le hicimos a los papás, de los análisis que hicimos en el consultorio, vamos a detectar una serie de problemas, ¿no? Y de esos problemas vamos a empezar a darle solución. Por ejemplo, el punto muy importante para mí es que no respira. Tengo que remitir al paciente a un otorrino para que lo valore o a un médico para que lo valore y vea por qué no está respirando. Buen a mí punto. como dentista me Exacto. interesa que el niño esté respirando. ¿Por qué? Porque mis tratamientos se pueden al final del día venir para atrás. Porque no resolví lo primero, que era respirar. Claro. ¿no? Entonces, tengo que hacer mis revisiones y bueno, ya que tenemos todo esto, hacemos un plan de tratamiento, platicamos con los papás, hablamos con ellos, nos platican acerca de su posibilidad económica y nos ajustamos para que ellos logren tener un tratamiento adecuado para sus hijos. Entonces, ¿qué implica un tratamiento? Los niños tienen que utilizar aparatos, aparatos que tenemos que tienen que utilizar ellos alrededor de 12 horas, son estos aparatos. Correcto. ¿Sí? 12 horas tienen que utilizar casi por lo mínimo. Que esta parte también es muy interesante, Adriana, ahorita que lo planteas y que seguramente en un momentito ahí lo tiene el auditorio, la manera en que salen los niños, ¿verdad? Claro. Esa parte se tiene que manejar, me imagino, cierta psicología médica para poder adaptarlos, para que lleguen a ciertas fiestas y llevan estos Regularmente aparatos, nosotros indicamos el uso de 12 a 18 horas de algunos aparatos. No todos son extraorales. Pero Adri, 18 horas implica también el dormir día. Con ellos. O dormir con ellos y parte del día. Claro, sí. Acudir a la escuela por lo menos con él. Regularmente la indicación es después de la escuela toda la tarde, toda la noche. Perfecto. Sábados y domingos todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y sí, es algo bien importante que los papás estén muy conscientes de que son tratamientos que acompañan el crecimiento del niño. No son tratamientos cortos, no son tratamientos que se van a resolver en 6 meses o en un año. Son tratamientos que acompañan el crecimiento del niño. Entonces, necesito también la cooperación, porque todo lo que yo hago, toda la batería de estudios, el análisis, tengo un buen diagnóstico. ¿no? Pero hay que darle seguimiento. Claro. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar para la gente? ¿Tienes alguna página de internet, tus redes sociales, para que puedan hacerte preguntas? ¿Y tu consultorio dónde está, Adriana? Claro, estamos en la colonia Prados de Coyoacán, Estrella Cefeida número 43. Ahorita va a aparecer, pero... Claro, el teléfono es 5679-5953 y mi correo electrónico es adrigrarte@hotmail.com. En el correo te pueden preguntar también para que Uh-huh. también si tienen alguna duda, porque seguramente después de esta plática que tuviste con las noticias van a surgir muchas inquietudes que obviamente tú como especialista les puedes dar respuesta. Adriana, Claro. que no sea la última vez que platiques con nosotros, yo creo que tendremos que hablar más a fondo un poco de los tratamientos, de esta parte social y obviamente de la inserción de estas personas en la sociedad, porque yo creo que es un padecimiento que está por ahí muy oculto,
pero que es muy evidente muchas Claro. veces. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias por invitarme y espero que, pues, sobre todo los papás que estamos en casa, estemos al pendiente de nuestros pequeños, porque lo que hacemos hoy por ellos, en el futuro serán beneficios para ellos, ¿no? No, y la les vas a- seguridad, la autoestima que uno maneja. Y en verdad yo Sí. lo digo en serio, les vas a facilitar la vida, yo creo, Sí. porque no van a padecer las consecuencias de este padecimiento que hoy pusiste en la mesa y que nos veniste a aclarar muchas cosas. Gracias, Adriano, por haber estado con nosotros, que no sea la última vez que podamos platicar contigo. Y a mí no me resta más que pedirle que continúe con la señal de Haz Noticias, ya lo saben, ¿verdad? Siempre, siempre las mejores entrevistas. Siga con esta señal.